Bueno, vamos a empezar en un nuevo vivo para hablar acerca de la importancia del pensamiento y la importancia del pensamiento ya sea desde el pensamiento positivo o desde el pensamiento negativo. Cuando decimos somos lo que pensamos, y así es porque el pensamiento está ligado, está unido a nuestras emociones, a nuestro cuerpo, ¿sí? Y a veces el pensamiento favorece también mi conexión con mi parte más espiritual o la bloquea. Y es ahí que hablamos de la importancia del pensamiento, de qué tipo de pensamientos estoy teniendo o me estoy permitiendo tener, porque casi que no nos han enseñado el que nosotros podemos decidir y podemos tomar el control de nuestros pensamientos. Entonces es a través del ser conscientes y del saber que esa parte subconsciente que ha creado en mí, ya sea desde creencias que son limitantes o creencias muy positivas, estas creencias están creando en mí y vienen de la mano de estos pensamientos. Es decir, cuando yo soy consciente, cuando yo me concentro en qué pensamientos estoy sembrando, por ejemplo, estoy sembrando pensamientos de paz, estoy sembrando pensamientos de amor, estoy sembrando pensamientos que me traen armonía, tranquilidad, felicidad. Entonces, cuando en mí vibran esos pensamientos, yo de eso estoy cosechando y atrayendo en mí. Entonces, atrayendo a mí. Entonces es el saber que cuando me invaden esos pensamientos ya sea de no merecimiento, de fracaso, pensamientos negativos que vienen atados a emociones. Es decir, hay una emoción y hay un pensamiento como desencadenante de eso mismo. Por ejemplo, es muy claro cuando pasa que la emoción de los celos, por ejemplo, los celos vienen atados a un montón de pensamientos más que si yo les doy el permiso a esos pensamientos, pierdo el control y se genera toda una energía negativa en mí, ¿sí? Que me siento mal, que a su vez, como decíamos al principio, es pensamiento, emoción, cuerpo, está todo es uno. Entonces ese pensamiento y esa emoción traen en mí que hasta sienta malestar en mi cuerpo, ¿sí? Porque me invadió el pensamiento negativo, el pensamiento que fortalece incluso la emoción, en el caso de los celos, por ejemplo, o cualquier otra emoción como el enojo, algo que me enojó y en mi pensamiento más se fortalece el enojo si yo no le doy al pensamiento no sigo, digamos, las riendas de mi pensamiento, parando y poniendo o manifestándome con un pensamiento más optimista. Me explico, ¿verdad? Hola Vanessa, buenas. Entonces, hablamos de esa parte consciente y esa parte subconsciente del pensamiento. Esa parte consciente que es aquella que yo voy creando de forma intencional, de forma que me voy dando cuenta y la voy creando, y está esa parte
subconsciente o inconsciente en el pensamiento que viene a través de, por ejemplo, repeticiones de sucesos o cosas que yo he ido viviendo y he escuchado, y a veces es subconsciente porque viene conmigo, ya sea desde lo genético. Es como muy amplio el tema cuando traemos creencias o pensamientos que vienen a través de creencias que yo las tengo adquiridas y muchas veces no sé de dónde, y es a través de cosas que yo viví desde mi niñez, incluso desde que era un bebé, aunque yo desde que era un bebé no hubiese tenido, es decir, a lo que voy es que el subconsciente, si bien yo soy un bebé, el subconsciente no es bebé. El subconsciente capta y entiende todo más allá que yo desde mi parte más consciente, como siendo un bebé, ¿sí? Que esa parte consciente no está tan despierta. Entonces es desde el subconsciente que un bebé o niños van recibiendo sin darse cuenta a través de la repetición, a través del escuchar. Entonces, ¿quién no desde de ser niño, por ejemplo, no escuchó a cosas que fueron generando, ¿sí?, pensamientos limitantes, como por ejemplo los pensamientos, las palabras, y que el pensamiento y la palabra también es otro tema que vienen de la mano, ¿sí? Porque el pensamiento se da también a partir de la palabra, más allá de que no sea una palabra hablada, ¿sí? Pero yo pienso a través de la palabra. Entonces, cuando escuchamos, por ejemplo, desde que somos muy niños, ya sea un ejemplo, por ejemplo, no hay plata, o no podemos comprar esto, o cosas así, no se me ocurre. Si a ustedes se les ocurre algún otro ejemplo así muy para traerlo ahora, me lo escriben ahí, para hacerlo también interactuado, pero a lo que voy es a que esas creencias se escapan de mi parte consciente, porque vienen de mi lado más subconsciente. Pero la cuestión de el enfocarnos en la importancia del pensamiento es darnos cuenta de que esos pensamientos, más allá de que sean pensamientos que vienen desde el subconsciente, ¿sí? Yo puedo, y creencias que vienen desde el subconsciente, yo puedo cambiarlas para cambiar con ellas mi realidad. Cuando yo estoy viviendo cosas que no quiero vivir, o sucesos o emociones o lo que sea que esté viviendo que no quiero vivir, entonces es necesario que seamos conscientes de que eso yo lo puedo cambiar. ¿Y cómo lo puedo cambiar? Lo puedo cambiar, por ejemplo, a través del pensamiento, lo puedo cambiar a través del enfocarme en estas creencias limitantes. ¿Dónde hay creencias limitantes? ¿Dónde está o cuál es aquella creencia, aquello que me hace pensar o creer cierta situación? ¿Se entiende? Dentro de los pensamientos hay diferentes tipos de pensamientos. Están los pensamientos que son, por ejemplo, pensamientos pensamientos cotidianos, pensamientos de todos los días, pensamientos que decimos, por ejemplo, ay, ¿qué cocino hoy? Y estoy pensando qué cocino hoy. Ese es un tipo de pensamiento. Y a ese pensamiento se le llama pensamiento mundano. Es un pensamiento que no es, obviamente, ni positivo ni negativo. Es un pensamiento que lo que hace es que yo piense para poder crear a partir de él. Por ejemplo, que cocinar. Después tenemos pensamientos que son, por ejemplo, aquellos que vienen cargados a veces con emociones. Por ejemplo, cuando yo pienso, tal vez que si no hubiese hecho determinada cosa, esto no pasaba. Y a esos se los denominan pensamientos inútiles. Pensamientos inútiles porque no te sirve de nada pensar. Es como el hacer, por ejemplo, puede venir de la mano de la culpa, un pensamiento, ay, si no hubiese hecho esto, aquello no pasaba. O
¿qué pasaría si yo hiciera esto? ¿Sí? O, por ejemplo, ¿cómo va a suceder tal cosa si no pasa tal otra? Por ejemplo, no sé, esos pensamientos que en realidad son inútiles. Por ejemplo, si yo te digo que tus deseos, todo lo que tú desees, podés crearlo. Todo lo que tú desees, podés crearlo a través del enfocarte y cambiar tus creencias y tus pensamientos. Todo lo que vos desees, podés crearlo a través de activar tus pensamientos. Si hay algo en vos en este momento que te esté diciendo o haciendo creer que no creo que sea tan posible, es ahí entonces que se detecta tu primer pensamiento limitante o creencia limitante, ¿sí? El poder del pensamiento es tal que yo creo o no creo, y lo que yo creo es lo que se va a poder manifestar. Entonces, la limitante la va a poner cada uno, la limitante la va a poner cada uno a través de las creencias que trae acerca de si eso es posible o no es posible. Entonces, el enfocarnos en ese poder que tenemos en nuestros pensamientos y en nuestra mente y de crear nuestra vida, de sembrar, ¿sí? Para cosechar. Yo voy a sembrar a partir de los pensamientos que hagan que mis deseos sean posibles, ¿sí? Va a ser posible hasta que yo crea que eso va a ser posible, ¿se entiende? Entonces, estábamos hablando de aquellos pensamientos que son inútiles en realidad, que no tiene sentido que estén, que no tiene sentido que yo esté dando vueltas sobre algo por si hubiese sucedido o qué hubiese pasado si tal cosa. Esos son pensamientos que tenemos que tratar de evitar, de quitar de nuestra mente, de que no estén. Y cuando sientan que están dando vueltas en esos pensamientos inútiles, quitarlos, sacarlos, ¿sí? Les quitamos la fuerza simplemente con la intención. Este pensamiento no me está sirviendo, entonces lo quito de mí con la intención, ¿sí? Porque la intención en nosotros hace que las cosas también sucedan, ¿sí? Que las cosas, es la intención lo que dirige la energía. Recordar siempre que somos energía y que nuestra energía se está dirigiendo siempre hacia un lado o hacia el otro, y es a través de lo mental y del pensamiento que yo muevo la intención, ¿se entiende? Entonces, cuando yo le doy la intención a mi mente de quitarle la fuerza a un pensamiento que no me está ayudando, que no me está sirviendo, que no me está aportando positivo en mí de acuerdo a lo que yo quiero, ¿sí? Entonces yo le puedo quitar con la intención la fuerza, ¿sí? Después tenemos los pensamientos negativos, ¿sí? Los pensamientos negativos, que son aquellos pensamientos más dañinos en realidad. Los pensamientos negativos son pensamientos que vienen, por ejemplo, con emociones de el tener falsas expectativas. Por ejemplo, trae a nosotros pensamientos negativos, como son, por ejemplo, la ira a través de la emoción. Recuerden que el pensamiento y la emoción no es lo mismo, pero están de la mano. Una emoción se activa con un pensamiento, ¿sí? Entonces, cuando nos invade y dejamos que el pensamiento negativo se apodere de nuestra mente, ¿sí? Tendemos a tener una mente pesimista, ¿sí? Tendemos a perder la paz mental, tendemos a perder la paz interior también, ¿sí? Pasa que mi conexión con mi parte más espiritual se rompe a través de un pensamiento negativo. Entonces, es decir, el pensamiento negativo viene rodeado de energía negativa. Y mi cuerpo es energía. Y mi cuerpo vibra, ¿sí?, a través de energías, ya sea en positivo o en negativo. Y lo vemos muy claro, el tema de la vibración energética del cuerpo,
desde nuestros chakras, desde nuestros centros energéticos. Cuando viene, por ejemplo, un pensamiento negativo, ¿qué va a pasar? Mi chakra, tercer ojo, se va a cerrar, ¿sí? Se va a bloquear, incluso hasta puede quedar vibrando en negativo. Vibrando en negativo, entonces, ¿eso qué puede pasar? Si yo vivo constantemente, o puede ser constantemente, o puede ser algo que generó en mí pensamientos negativos y que en ese momento, ¿sí?, a través de los pensamientos negativos que yo no pude controlar, vengan emociones y esas emociones hagan, si yo no las puedo controlar, que pasen a mi cuerpo físico. Empieza de forma energética, cerrando una energía en un chakra, cerrando los chakras. Yo por ahora siento que el chakra se cerró, no voy a sentir el chakra que se cerró, a no ser que sea muy perceptiva a las energías. Pero a lo que voy es, en principio, el chakra se cierra y después lo voy a sentir en mí con las energías de la emoción que se está generando en mí. Si yo no puedo controlar esa emoción, va a pasar a mi cuerpo físico y va a empezar, por ejemplo, un dolor de cabeza que no puedo controlar o, diferentes cuestiones. No puedo dormir, por ejemplo. El tema de lo mental, del pensamiento, tiene relación con lo que es el chakra garganta, el tercer ojo y el corona. Toda esa parte está dentro de los chakras superiores, dentro de los pensamientos. ¿Por qué el garganta? Si el garganta, que tiene que ver con el pensamiento, es el que habla, es el que dice la palabra que yo pienso, entonces está conectado. Hay veces que, por ejemplo, duele la mente, duele la cabeza, porque yo no hablo o porque yo quiero decir cosas y no las digo, ¿sí? Entonces ahí está la relación entre lo mental y el chakra garganta, ¿sí? A veces duele la cabeza porque tengo demasiado pensamiento, demasiada cosa en mi mente y es tanta la carga que hace que duela la cabeza. Entonces, ¿yo cómo puedo soltar? ¿Cómo puedo yo empezar desde desde un pensamiento a cambiar esa realidad? Primero, creer que puedo cambiarla. Desde el momento en que yo creo que puedo cambiarla, me estoy abriendo a que así sea, porque estoy generando en mí esa energía de ese pensamiento positivo de creer que se puede cambiar. Es decir, yo puedo quedarme enganchada en el pensamiento negativo, ¿sí? Y van a seguir los dolores de cabeza. Por ejemplo, si fuese el dolor de cabeza lo que me está incomodando o lo que me está diciendo que hay un pensamiento que es necesario soltar o que es necesario trabajar en mí o que es necesario, ¿sí?, atender de alguna forma, ya sea lo que sea el pensamiento. Más allá de lo que sea, si es que la cabeza duele, es porque hay pensamientos, ¿sí? Pensamientos negativos, que son los pensamientos más dañinos, como dijimos. Son aquellos pensamientos que ya pasan si yo no los puedo atender a mi cuerpo físico. A veces estos pensamientos, como les decía, vienen de creencias limitantes del pasado, no tienen por qué ser de ahora. Entonces está el trabajar para detectarlo, si es que queremos ver, por ejemplo, de dónde viene. Pero el tema y lo más importante que quiero que llegue a ustedes este conocimiento y esta idea es que sepan que más allá de que sepan de dónde viene o de dónde no viene, lo importante es saber que puedo cambiarlo. ¿Puedo cambiarlo cómo? Alimentándome de lo contrario. Si me está trabajando en mi mente mucho un pensamiento de estrés en el trabajo, por ejemplo, entonces, ¿cómo puedo cambiarlo? Empezar a pensar en que hago cosas en positivo para estar bien en mi trabajo. Por ejemplo, cada una va a hacer lo que sienta que en el momento de cada una sienta que tiene que cambiar, ¿verdad? Porque ahora le estoy hablando como muy general, pero el tema es cuando desde los pensamientos nosotros hacemos que en nuestro cuerpo físico, por ejemplo, se generan
pensamientos negativos que hacen que me duela la cabeza, que me duela la mente, saber que puedo cambiarlo. Y puedo cambiarlo con un pensamiento de forma consciente. Es decir, ahí va a pasar lo que les está sucediendo, que estaba en ese subconsciente. Recuerden, el porcentaje del subconsciente es un 80% en relación a la parte consciente. Entonces imagínense todo lo que hay, que es enorme, muchísimo lo que viene de nuestro lado más subconsciente, viene desde nuestras vidas pasadas, viene desde nuestras herencias, viene desde nuestra infancia, viene de toda la vida, desde que nosotros estamos acá en este plano físico, ¿sí? Entonces, ¿cómo a través del pensamiento puedo cambiar? ¿Cómo puedo cambiar ese pensamiento que por ejemplo, voy a seguir con el ejemplo del dolor de cabeza, que me genera dolores de cabeza? Puedo cambiarlo con pensamientos positivos, que son los pensamientos contrarios a los que generaron ese dolor de cabeza. Los pensamientos positivos son aquellos que van a fortalecerme, los negativos me debilitan y por alguna razón hacen que me duela la cabeza, por ejemplo, ¿sí? En el caso del dolor de cabeza. Los pensamientos positivos me fortalecen a mí. A mí, cuando hablo de a mí, es a mí en mi integridad, cuerpo físico, espíritu, ¿sí? Entonces, van a fortalecer no solo mi cuerpo físico, van a hacer no solo que yo minimice mis dolores de cabeza, en el caso del dolor de cabeza, o incluso que se me vayan los dolores de cabeza, sino que también van a fortalecer mi espíritu, van a fortalecer mi conexión con el universo y con la energía que mueve todo el universo. Cuando nos sentimos vibrando desde un pensamiento positivo, vibrando en positivo, eso genera en nosotros que nos sientamos como en expansión. En cambio, un pensamiento negativo va a generar que nosotros estemos como concentrados, ¿se entiende? Como en concentración. Y cuando estoy vibrando con pensamientos positivos y vibrando desde un lado muy positivo, estos pensamientos y esta energía que genera positiva el pensamiento positivo en mí hace que me expanda, que mi energía se expanda. ¿Y qué pasa cuando mi energía se expande? ¿Qué pasa en mí cuando se expande mi energía? Porque desde el pensamiento empecé a sembrar lo positivo en mí, hace que soy un imán. Recuerden que siempre somos vibración y somos un imán. Entonces, si yo estoy expandiendo energía positiva desde mis pensamientos, todo lo que va a llegar a mí, todo lo que yo voy a atraer a mí son energías positivas y todo lo que va a llegar a mí es desde ese lado energéticamente positivo, ¿se entiende? Entonces, para hacer hasta ahora como lo que hemos hablado sobre todo para quienes recién entraron. No voy a repetir, pero voy a hacer un pequeño punteo. Hablamos de la importancia de los pensamientos y hablamos de que tenemos 4 tipos de pensamientos, sí, que son los pensamientos, estábamos hablando ahora de los pensamientos positivos, de los pensamientos negativos, de los pensamientos inútiles y de los pensamientos cotidianos, ¿sí? Hablamos de que los cotidianos es, por ejemplo, cuando yo voy a crear en mi cotidiano, por ejemplo, ¿qué puedo cocinar hoy? Ese es un pensamiento cotidiano o mundano, ¿sí? Que ese pensamiento genera en mí que yo a través de él puedo crear. Otro pensamiento es el inútil, el pensamiento inútil, el que viene con emociones. Ese pensamiento me trae a mí emociones que no me sirven y por eso es inútil. Son, por ejemplo, aquellos pensamientos de ¿y si yo hubiese hecho esto, aquello no hubiese pasado? Ahí, por ejemplo, viene con una emoción que puede ser de culpa u otras emociones. Esos pensamientos
tenemos que evitarlos, tenemos que intentar cuando llegan a mí soltarlos a través de la intención. Después están los pensamientos negativos, que son los pensamientos, dijimos, más tóxicos, los pensamientos que más daño me hacen, y son los pensamientos que tenemos que de ninguna forma permitirles entrar a mi vida. Es decir, ¿de qué forma puede entrar a mí un pensamiento negativo si yo no quiero que entre un pensamiento negativo? Que me sucedan cosas negativas. Por ejemplo, cualquier cosa negativa que me suceda que genere en mí pensamientos negativos, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo hacer para que... ¿Y cómo voy a hacer si me sucede algo negativo para yo no tener un pensamiento negativo? Centrarme en la solución, primero. Ver de qué forma se puede solucionar, pero desde un lado positivo. Entonces eso, recuerden, el pensamiento positivo atrae a mí situaciones, momentos, gente en positivo. Todo lo que me rodea va a estar en positivo cuando yo estoy vibrando en positivo, más allá de que me sucedan cosas que no son tan positivas y que yo desde un momento de menos conciencia hubiese reaccionado de una forma centrándome en la dificultad, en el problema y en todo lo que eso genera en mí y poniéndome en toda esa situación en un lugar de víctima de lo que me pasó y quedarme desde mi pensamiento atada a esa dificultad. Entonces, de ninguna forma nosotras, mujeres conscientes, vamos a permitirnos crear desde un lado en el que la emoción negativa me invada, el pensamiento negativo crea en mí o cree en mí mi realidad. ¿Se entiende? Entonces, hablamos de los pensamientos positivos y que aquellos pensamientos positivos son los que me empoderan, ¿sí? Son los que hacen que yo pueda crear lo que sea que quiera crear, que yo pueda hacer mis deseos realidad, ¿sí? Y el límite, la limitante va a estar también en mis pensamientos, va a estar en cuánto es real lo que yo quiero crear. Ahí va a estar la limitante. O sea, cada uno va a tener una limitante diferente de acuerdo a sus creencias limitantes. Y esas creencias limitantes vienen también a través de pensamientos, ¿verdad? Los pensamientos limitantes. ¿Qué puede suceder en nosotros cuando nosotros estamos vibrando en pensamientos positivos? Vamos a ser más felices. Un pensamiento positivo va a hacer que yo, desde ese pensamiento positivo, me sienta muy feliz, me sienta más feliz. Y cuando en mi vida, desde que me levanto, me rodea en mi mente los pensamientos positivos, porque yo así lo voy creando en mí, más allá de las adversidades que puedan suceder durante el día, si las enfoco desde las soluciones, ¿sí? Van a estar siempre generando en mí energías positivas, ¿se entiende? Entonces, van a hacerme más feliz. Si yo voy a ser más feliz, si yo lleno mi mente de pensamientos positivos. La importancia del pensamiento, entonces, para crearnos una vida, pero desde un lado muy consciente, una vida en expansión, una vida que merecemos como seres luminosos que somos, porque somos seres energéticamente luminosos, ¿sí? Somos seres que estamos viviendo en este tiempo de energías elevadas, son energías que nos permiten darnos cuenta y ser conscientes de ese poder que tenemos. Y el pensamiento manifiesta en nosotros. El pensamiento manifiesta en nosotros lo que nosotros desde la mente estamos llevando a la parte más consciente. Es decir, hay pensamientos en nuestro subconsciente que desde el momento en que yo los identifico los puedo cambiar haciendo consciente, ¿sí? Por ejemplo, un pensamiento negativo, puedo hacer consciente
ese pensamiento negativo y cambiarlo por un pensamiento positivo hacia esa misma situación. Entonces, en vez de pensar por qué me sucedió tal cosa, pensar el cómo puedo hacer para sanar tal situación, ¿sí? Para soltar tal situación o lo que sea que les esté invadiendo en la mente en la forma del pensamiento negativo, que estábamos hablando del pensamiento negativo. Entonces, nadie nos enseñó de niños el que nosotros podemos ser dueños de nuestros pensamientos y que nosotros somos los dueños, las dueñas de nuestras emociones también. Nadie nos enseñó a que nosotros podemos ser las dueñas de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Entonces, el darnos cuenta de que esto es así nos da un poder tremendo para manifestar nuestra vida desde la felicidad y desde lo que yo quiero que sea. ¿Se entiende? Los pensamientos y las emociones, como hablábamos, vienen de la mano. Entonces, cuando yo traigo pensamientos positivos a mí, va a generar ese pensamiento también emociones positivas en mí. Vienen de la mano, ¿sí? Entonces, cuando las creencias que yo tenía como creencias limitantes son identificadas, también es a través del pensamiento que yo puedo cambiarlas. Entonces, la importancia del detectar creencias limitantes para poder cambiarlas, ¿sí? Todo esto que estoy hablando, deseo que les llegue y que a partir de esto puedan sacar una idea clara acerca de cómo podemos empezar a crearnos en nuestra vida. Y si mi vida siento que es muy maravillosa, ¿cómo podemos potenciar y cómo podemos expandir? Porque de eso se trata, no quedarme solo en mí. Cuando yo logro sentirme plenamente y empiezo a contagiar al resto con esa energía, es que necesito, como les decía antes, me expando. Y cuando me expando, pasa que viene a mí gente que también vibra o quiere vibrar con la misma energía, ¿sí? Entonces yo estoy siendo un canal de energía luminosa, positiva, como le quieran llamar, ¿sí? Que hace que la energía de los otros también se transforme. Tenemos ese poder no solo de empoderarnos con nuestros pensamientos, sino empoderar a otros y a otras, ¿sí? Para seguir expandiendo en un camino mucho más amoroso, en un camino mucho más creador de cosas buenas, ¿sí? Un camino que todo lo que crea va a estar, ¿sí? De la mano de mi espíritu, ¿sí? De mi espíritu, y todo lo que viene de la mano de mi espíritu es algo maravilloso, es divino en realidad. Tienen que experimentarlo para sentirlo. Es como el sentirnos acompañados, ¿sí? Desde la energía de mi espíritu, saber que mi espíritu soy yo y no soy mi cuerpo y no soy mis pensamientos. Entonces, cuando desde mi pensamiento yo me abro y me expando y puedo sentir la energía de mi espíritu vibrando en mí, entonces eso genera, o al menos eso siento yo, que genera que podamos vivir en felicidad,
¿sí? Y ahora les quiero contar un poquito acerca de, bueno, este vivo también y estos vivos que estoy haciendo son como introducción a este desafío que estoy creando, que es un desafío de transformación, así lo he llamado, el desafío Infinita Mujer, un desafío de transformación en el que vamos en el desafío que son 7 días, vamos a en esos 7 días prestar atención a nuestra energía, prestar atención a lo que vivimos, cómo vivimos. Bueno, cada uno va a tener una experiencia diferente porque cada uno desde su energía y desde su lugar puede cambiar, cada uno va a cambiar su vida, va a transformar su vida. La idea no es cambiar, es transformar, que es diferente. Entonces, desde este desafío que estoy creando, que lo estoy creando con ese propósito de expansión, de expandir, y también como introducción este desafío a algo más profundo, a una sanación más profunda, una autosanación más profunda, que con la experiencia de estos 7 días, si cada uno los lleva a la práctica diaria o al menos hasta generar y ver generado un cambio, ¿sí? Una transformación, practicando los 7 días, vamos a enfocarnos en estos pensamientos positivos, en los pensamientos negativos también, en aquellos pensamientos negativos que están creando negativo en mí, que están generando energías que a mí no me sirven y que no me las puedo por merecimiento permitir, porque recordemos que cada una tiene que saber lo que merece. Entonces, ¿qué siento que yo merezco? ¿Merezco esas emociones negativas? No. ¿Merezco esos pensamientos negativos? No. ¿Merezco las cosas que me suceden en negativo? No. Pero si suceden, sé que las puedo cambiar desde un lado muy positivo, ¿sí? Entonces la idea es de este vivo es invitarlas a ser conscientes de cuáles son aquellos pensamientos que dominan mi día, y esos pensamientos que dominan mi día, que están dominando mi vida. Entonces, pensamientos negativos, pensamientos positivos. Cuando hay pensamientos negativos, los voy a soltar, ¿sí? Y voy a traer a mi vida pensamientos positivos, desde la intención de que ese pensamiento positivo viene a cambiar, viene a transformarme y viene a crear una nueva realidad más positiva. Y cuando mi vida vibra en positivo, hay menos dolor, hay menos problema, hay menos angustias, hay más felicidad, como decía, hay más paz mental, hay más armonía, hay más conexión con mi aquí y ahora. Entonces está todo de la mano con lo que hemos venido trabajando en vivos anteriores. Más o menos eso era el tema del vivo de hoy. Me gustaría saber si fui clara, si se entiende, si quieres comentar algo. Si hay dudas, también cualquier duda. Por ejemplo, desde nuestra mente subconsciente podemos traer pensamientos o creencias, ¿sí? Creencias limitantes que vienen unidas o atadas a pensamientos, por ejemplo, de pensamientos negativos, ¿no? Cuando hablamos del pensamiento negativo como un pensamiento dañino, como por ejemplo puedo pensar que soy un fracaso, que soy gorda, que soy fea, que no merezco. Todos estos pensamientos, estos son pensamientos que vienen a través de creencias
y de no aceptación. Entonces, desde el momento en que yo puedo identificar que en mí estoy manifestando un pensamiento negativo que viene con una creencia de atrás, es decir, una creencia que me está limitando, una creencia que viene desde mi lado más subconsciente, ¿sí? Como, por ejemplo, soy un fracaso, ¿sí? Si yo tengo la creencia de fracaso en mí, que la creencia de fracaso también es una emoción, el fracaso es una emoción, el sentirme fracasada es la emoción de fracaso, por ejemplo, que me está invadiendo, y es una emoción negativa que viene de alguna parte. De todas formas, vuelvo a repetir, más allá del saber de dónde viene, lo importante es saber que puedo cambiarla. También se puede saber de dónde viene, pero no nos tenemos que centrar en... Hola, Moni. No nos tenemos que centrar en de dónde viene, si bien podemos saber de dónde vienen aquellas creencias limitantes. Entonces, el subconsciente, para ir cerrando, un dato importante, tenemos que saber que el subconsciente acepta todo lo que yo crea. Entonces, ¿cuáles están siendo mis creencias hoy? ¿Cuáles están siendo mis creencias? Mis creencias están sembrando en positivo o en negativo. Yo lo que esté sembrando desde ese pensamiento y creencias, ¿sí?, va a estar cosechando en mí, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero cosechar? ¿Qué es lo que yo quiero crear en mi vida? Entonces, identificar aquellos pensamientos. Imagínense, para que vean la importancia del identificar nuestros pensamientos y la importancia del identificar qué es lo que yo puedo transformar en mí para ser feliz. Es que la vida es esta, y la vida en este cuerpo es esta y no otra, es esta. Entonces, ¿por qué nos permitimos energéticamente no vibrar y no ser desde un lado más expansivo, y nos quedamos contraídos o contraídas en emociones que no nos aportan, en emociones que no nos sirven, en emociones que vienen con mucho pensamiento, en mucho pensamiento que sé que puedo cambiarlo por pensamientos positivos, que sé que puedo intencionar mi vida hacia un lado mucho más positivo? Cuando siento que las cosas no salen como yo quiero, tiendo a dar vueltas en mi mente a través de los pensamientos negativos. Entonces, vamos desde ahora a alimentar nuestra mente con pensamientos positivos. Yo puedo, yo merezco, yo puedo lograr lo que me proponga, yo merezco todo lo bueno, y así cada cosa que suceda en nuestras vidas, llenarla y cargarla de pensamientos positivos. Son los pensamientos que nos empoderan, son pensamientos que nos crean y pensamientos que hacen que mi energía vibre lo más alta posible. Desde el pensamiento yo puedo cambiar la vibración energética en mí. Y recuerden que la vibración energética no solo va a hacer que yo atraiga esas energías, sino que va a hacer que yo, por ejemplo, si estoy vibrando muy arriba, yo no voy a enfermar, no me enfermo porque mi energía no lo permite, ¿sí? Porque de ninguna forma mi energía, cuando está vibrando alto, recibe energías negativas. Entonces, ya nosotros desde el pensamiento, al estar vibrando en positivo y al estar con pensamientos muy creadores de cosas buenas, estoy creando un escudo en mí hacia lo negativo. Y asimismo es un hábito, es empezar a crear siendo conscientes del poder que tiene lo que yo me estoy permitiendo pensar, cómo yo estoy permitiendo dirigir mis pensamientos a mi vida. Porque si estoy pensando mal del vecino, por ejemplo, me estoy dirigiendo a mí ese pensamiento, porque la toxicidad de un pensamiento negativo me
perjudica a mí, además de al vecino, porque es una energía que estoy enviando, por ejemplo. Entonces, el pensamiento negativo, ya sea para mí, ya sea para afuera, ya sea para donde sea que lo esté dirigiendo, es un pensamiento que tengo que saber que de mí no puede salir un pensamiento negativo, ni a mí misma, ni a los demás. Entonces, los invito y las invito a crearnos desde un lado muy positivo, desde un lado que realmente nos aporte vida, que realmente nos aporte salud, que realmente nos aporte sanación y felicidad. No sé si se escucha la perra, tengo ahora ladrando y está ladrando medio fuerte. Tal vez que suena bastante, no sé. ¿Queda alguna duda? ¿Algo que quieran contar? Para ir cerrando el vivo, el mensaje que quería darles es este. Y bueno, ese mismo, el que atendamos nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras emociones, ¿sí? Tratando de sanarnos. Y la sanación tampoco viene de afuera, la sanación viene de mí, viene desde mi parte más interna y sabiendo que yo merezco estar bien y que yo merezco sanar, ¿sí? Y todos esos merecimientos los trabajo también desde mis creencias. Entonces, empoderarnos desde el pensamiento, abrirnos un canal a todas estas energías positivas que merecemos, ¿sí? Que son no solamente no es la palabra. Todas estas energías que vienen positivas traen a nosotros en todos los aspectos de la vida abundancia. Entonces, el poder del pensamiento positivo va a hacer que yo viva en felicidad y al vivir en felicidad yo puedo expandirme, mi energía se expande y como mi energía se expande, yo atraigo esa energía hacia mí en abundancia. Y está la ley de 3 veces 3 que dice que lo atraigo triplicado. Entonces, si será importante enviar más pensamientos positivos a mí misma y al resto, ¿sí? Todo pensamiento negativo que yo esté enviando me está llegando a través de mí de forma triplicada, ¿sí? Entonces, enfoquémonos en lo que estamos dando, en lo que estamos permitiéndonos dar y darnos, ¿sí? Desde los pensamientos. ¿Qué vamos a crear? ¿Qué vamos a crear en nuestra vida? Vamos a crear la vida en abundancia, pero en la abundancia positiva, porque podría ser abundancia en negativo. Pero el enfocarnos desde un lado muy positivo nuestra vida hace que toda nuestra vida vibre en esa energía. Y nuestra frecuencia vibratoria no la va a parar nadie cuando estamos vibrando en positivo, ¿sí? Entonces, les quiero dejar ese mensaje para cerrar, invitándolas siempre a ser muy positivas desde lo mental, desde el pensamiento. Amarnos a nosotras mismas es lo primero, que viene también desde el pensamiento positivo. Yo me amo, ¿sí? Yo me amo y me encantaría que vos también dijeras, yo me amo. Yo me amo completa y profundamente. Yo me amo completa y profundamente. Y con esa energía se expande mi vida. Y con esa energía recibo también en mi vida. Entonces, bueno, voy cerrando con este mensaje que deseo de mucho corazón y sé que así va a ser porque así yo lo estoy creando, que les llegue y que las ayude a transformarse. Y bueno, las voy a esperar el
próximo miércoles, en el próximo vivo, que vamos a seguir hablando. Estos vivos que estoy creando ya son casi que un programa que estoy armando. Entonces, bueno, justamente con esa idea de expandir energías que sé que de ese lado son necesarias, que sé que nada es casual, que sé que todo lo que salga de acá va a llegar ahí porque así debía ser, porque todo es causa, ¿sí? Porque atraemos y porque seguramente desde el lugar en el que están atrayendo estas palabras, ¿sí? Que bueno, que a mí me disfruto mucho de compartirlas. Es simplemente mi pensar, es simplemente un punto de vista que tampoco quisiera que sientan que es el único. Siempre el estar abiertas a que hay miles de puntos de vista diferentes es buenísimo. Entonces, el conectarnos con ideas diferentes, ¿sí? Pero sabiendo que pueden, y hay, no solo que pueden, sino que hay también nuevos puntos de vista diferentes. Y bueno, y para eso es importante que siempre estemos aprendiendo, que siempre estemos escuchando, que siempre estemos leyendo, que siempre estemos nutriendo nuestra mente con nuevas ideas, con nuevos conceptos, con nuevos proyectos, ¿sí? Que vienen a siempre transformarnos y seguir evolucionando como seres en evolución y seres energéticos que somos. Somos pura energía y lo menos real que tenemos es nuestro cuerpo. Entonces, de ninguna forma nos vamos a permitir el que nuestro cuerpo domine nuestra vida. ¿Sí? No puedo ser infeliz porque mi cuerpo es más gordo de lo que yo quisiera. No puedo ser infeliz porque me siento más fea de lo que yo quisiera. No, de ninguna forma. Tengo que aceptarme, el aceptarme, la aceptación, ¿sí? Viene de la mano con la felicidad. Y aceptar mi cuerpo, ¿sí? Como es. Y saber que si hay algo que no me gusta, perfectamente puedo cambiarlo, ¿sí? Pero desde un lado muy positivo y no quedándome en el no merecimiento, porque somos merecedoras y porque tenemos que amarnos. Y es desde el amor y desde el pensamiento positivo que podemos generar el cambio. Entonces, desde ahora mismo les voy a dar una orden, y esa orden es que de ninguna forma se van a permitir que un pensamiento negativo entre a su mente, y se van a permitir que un pensamiento negativo estropee todo un día que puede haber sido espectacular, porque a veces nos sucedió una cosa que duró un segundo y ese segundo se mantuvo durante todo mi día. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es cuando a alguien lo roban en la calle, por ejemplo. Te roban, es un segundo, pero ¿cuánto tiempo después queda ese segundo, porque le dimos el poder de que así sea, ese segundo de negatividad? Entonces está en nosotras darnos cuenta desde un lado muy consciente de lo que se está creando en mí y de que ese segundo también está creando en mí y no puede cambiar mi camino hacia la felicidad. Mi camino en felicidad. Voy a cambiar el hacia la felicidad, porque nuestro camino tiene que ser en felicidad. El camino tiene que ser feliz, ¿sí? Y si ahora no soy tan feliz, ver esos momentos en los que sí soy feliz para quitarles la fuerza a los que no me hacen tan feliz, y sabiendo que si no me hace tan feliz es porque eso no me pertenece, eso no tiene que estar en mi vida, y buscar desde el pensamiento qué cosas quiero atraer a mi vida, qué cosas merezco. Hagan una lista, escriban en una lista: soy merecedora de todo lo que merezcan. Entonces empiecen desde el pensamiento positivo a crearlo, a cambiar
y a transformarse, ¿sí? Un poquito de esto vamos a trabajar en el desafío que estoy creando, el desafío de 7 días. Y bueno, en este desafío vamos a trabajar, son 7 días, por lo tanto es bastante completo, ¿sí? Vamos a trabajar, es desde el canal de Telegram, quiero que eso quede claro, porque cuando se inscriben, que está en la página infinitamujer.com/desafío, cuando se inscriben al desafío, hay una parte que les dice solo te faltan 2 pasos y hay gente que se lo está salteando. Y si ustedes se saltean el paso de ingresar al canal de Telegram, quedan fuera, por más que se hayan inscrito, porque va a ser desde Telegram. Gracias a ustedes por estar, siempre lo digo, siempre lo repito, gracias a ustedes, porque sin ustedes de ese lado, para mí no tendría sentido este momento, este tiempo, que yo lo hago porque a mí este momento me llena y lo disfruto y me hace bien y me siento bien. Y con estas palabras también estoy generando en mí y rodeando mi vida de pensamientos positivos, ¿sí? De pensamientos que salen de mí, ¿sí? Llegan a quien le tenga que llegar, pero al salir de mí también yo estoy recibiendo esta energía de estos pensamientos hacia mí. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Lo hago porque me encanta, ¿sí? Porque siento que tengo que hacerlo. Además de que, bueno, yo desde que... a mí, les digo la verdad, mi vida cambió bastante desde que yo comencé mi camino con registros akáshicos. Desde que empecé con registros akáshicos, a mí me empezó a llegar mucha información, para expandir. Y una de las yo estoy hace años trabajando con registros akáshicos, pero había algo en mí que eran creencias limitantes en mí, que hacían que yo no podía. Me hacían creer, o sea, yo tenía esa creencia limitante de... No, yo no soy merecedora, o sea, yo no, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me decían mis guías que yo podía, ¿sí? Que yo tenía que expandir mi conocimiento, que yo venía de un lugar en el cual mi conexión con los registros akáshicos es nato, ¿sí? Yo no me lo creía. Realmente no me lo creía, había algo en mí que me decía que no podía ser, que era cosa mía, hasta que empecé, porque a través de cosas que me fueron sucediendo, empecé a tener confirmaciones y otras confirmaciones y más confirmaciones, porque cuando no te lo crees y te abrís el camino de expandir y el camino de recibir, la vida te empieza a dar confirmaciones y la vida te empieza a decir, sí, es por ahí, es ahí. Entonces, decidí, me lo decidí después de trabajar conmigo y de trabajar con mis emociones. Yo todo lo que estoy planteando a través de estos vivos, a través de mis páginas, a través de YouTube, es porque yo lo trabajé en mí y porque yo desde mi lugar muy personal pude sanarlo y pude soltarlo, más allá de las terapias que practico. Yo soy terapeuta holística, practico varias terapias. Más allá de las terapias, el tema es, ay, se me va a cortar el vivo, esto me avisa enseguida y a mí no me da el tiempo porque hablo mucho. Más allá de las terapias, el tema es el trabajo interno que yo hice conmigo, que es lo que hace que hoy esté expandiéndoles a ustedes. Antes de que se corte, quiero saludarlas, quiero agradecerles por siempre estar. Y bueno, me quedan 3 segundos. Chau, gracias.